Hola, hoy vamos a hablar del modelo pedagógico significativo. Nosotras somos Francesca Acosta, Lady Suárez, Lindy Tavares y Lina Chamor. Vamos a abordar aspectos como el contexto histórico, la concepción del aprendizaje, la meta de formación, las metodologías, los contenidos, la evaluación, las relaciones pedagógicas y los pedagogos. Para comenzar, vamos a hablar del contexto en el cual surgió la teoría de aprendizaje significativo, propuesta y desarrollada por el psicólogo y educador estadounidense David Ausberg en el año 1960. En ese momento, Estados Unidos estaba atravesando una época de cambio y transformación social, donde se autoafirmaron con mayor fuerza grupos que habían estado subordinados, como los afroestadounidenses, los estadounidenses nativos, las mujeres, los latinos, entre otros grupos. Recibieron un apoyo especialmente por comunidades jóvenes, por lo cual permitió que se diera el pluralismo cultural y étnico. En el contexto educativo, la teoría de aprendizaje significativo surgió debido a un cuestionamiento que se tenía, ya que el modelo pedagógico tradicional no estaba cumpliendo con las expectativas. No se subsanaban las necesidades y se notaba que los estudiantes estaban perdiendo sus conocimientos, ya que sus conocimientos no eran a largo plazo. Entonces se propuso que los estudiantes participaran de una manera activa, donde los conocimientos adquiridos duraran a través del tiempo y que se desarrollaran habilidades de pensamiento crítico en los alumnos. La meta de formación del aprendizaje significativo es que el estudiante, como sujeto activo de su aprendizaje, desarrolle hábitos de trabajo individual, de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad, así como también desarrolle un sentido crítico, curiosidad, interés y creatividad, ya que este es un proceso en que el estudiante, mediante una participación activa, consigue adquirir y retener conocimientos nuevos de manera más efectiva. La concepción del aprendizaje. El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante establece conexiones significativas. ¿Entre qué? Entre los conocimientos nuevos que se están adquiriendo y los conocimientos previos, dando lugar a la construcción de su propio conocimiento. Este es más duradero y útil, puesto que se basa en la comprensión profunda y la aplicación práctica de lo adquirido. Los estudiantes deben saber cuál es la utilidad de lo que se aprende. Los requisitos para lograr el aprendizaje significativo. Primero, debe existir una significatividad lógica del material, es decir, que la información suministrada no debe ser arbitraria ni confusa. Al contrario, debe ser clara y analizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. 2. La significatividad psicológica. Se da cuando los contenidos son adecuados al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes y a los saberes previos. Y además, estos responden a sus intereses. 3. Actitud favorable del alumno. En este caso, el estudiante se debe sentir motivado a la hora de aprender. Ahora, yo les voy a hablar un poco acerca de los contenidos del aprendizaje significativo. Pero primero, hay que tener en cuenta la definición, el cual es un proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades,
conocimientos o destrezas, usando como base conceptos previos que el alumno ya tiene. Así como dice Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Entonces, podemos decir que esto es aplicable a todo saber y por lo tanto no hay un contenido en específico en el aprendizaje significativo. Pero estos contenidos tienen las siguientes características. Primero, estos contenidos deben ir de acuerdo al nivel de desarrollo del estudiante. ¿Y por qué? Porque si uno llega a enseñarles cosas que no van a entender porque aún no están en la edad de entenderlo, eso no les va a permitir crecer y tampoco desarrollar la capacidad de pensar propiamente. También estos contenidos deben de ser organizados y entendibles. ¿Por qué? Para que el estudiante pueda relacionarlo con el conocimiento previo que ya tiene. También estos contenidos deben de ser claros. ¿Por qué? Para que el estudiante tenga un interés y una disposición en el aula a la hora de aprender. Y por último, esta información no debe de ser arbitraria para que el estudiante pueda relacionarlo con experiencias similares o familiares. Hablemos ahora sobre la metodología que se emplea en este modelo pedagógico. Y debemos saber que esta está fundamentada en ciertos pilares, como por ejemplo, es importante que el maestro reconozca e identifique cuáles son los conocimientos previos que tienen sus estudiantes. ¿Con qué fin? Bueno, con que le ayude a relacionar de una forma sustancial esos conocimientos previos con la nueva información que se lleva al salón de clases. En segundo lugar, tenemos que considerar la motivación como un factor fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que si el estudiante se siente cómodo en el aula, se siente cómodo también con las relaciones entre él, su docente, sus compañeros, al igual que la relación con los contenidos, esto va a hacer que él se sienta más interesado en su proceso de aprendizaje y este será entonces más óptimo. También tenemos que se le da mucha importancia a la organización de los materiales. En este caso, esta debe ser lógica y también jerárquica, porque no solamente importa lo que se enseña, sino el orden, la manera en la que se enseña. También tenemos aquí que se deben utilizar herramientas, estrategias, recursos que sean adecuados para fomentar la motivación, las habilidades personales, también la autoestima, y esto con el fin de que se promueva un bienestar completo, tanto físico y mental en el estudiante. Algunos ejemplos de unas estrategias o recursos que el maestro puede utilizar serían las preguntas, también sería generar debates, conversaciones, las discusiones, la ejemplificación también es muy buena en este modelo. Se puede hacer usando diagramas, dibujos, otros esquemas, imágenes, también el uso del blog como una herramienta de escritura y de publicación, al igual que las presentaciones grupales compartidas en diferentes plataformas, incluida Google Docs, la construcción de mapas mentales para mostrar ese relacionamiento entre los contenidos, esos aprendizajes que se han obtenido, al igual que la escritura y publicación de artículos, también para demostrar lo que se ha aprendido. En esta metodología se propone también que hay varios momentos que se dan en la clase. Y estos momentos los voy a relacionar de forma inmediata con un ejemplo de una clase de inglés. Entonces, nos dicen que el primer momento sería la activación de los conocimientos previos. Y voy a tomar el tema del presente simple. Entonces, en este momento de la clase, ¿qué hace el docente? Bueno, él va a abrir la discusión sobre este tema. Va a generar preguntas,
También puede pedirle a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas basados en qué pregunta. Bueno, por ejemplo, qué tipo de verbos se utilizan en este tiempo, cuáles son las reglas, cómo se utiliza, etc. Luego viene el segundo momento de la clase, que es la presentación del material y el uso de ejemplos concretos. Aquí el docente se apoya en material audiovisual que mejor le parezca, sean videos, diapositivas, material impreso, etc. Y él va a presentar ahora sí el contenido. ¿Qué es el presente simple? ¿Cómo se usa? ¿Qué reglas tiene? Y va a mostrar ejemplos concretos. ¿Cómo así? Bueno, oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. En el caso de, el presente simple se da mucho el uso de la rutina diaria para hablar de este tema, entonces podría dar un ejemplo de una rutina diaria. Luego viene el establecimiento de relaciones entre los conceptos. ¿Qué va a hacer el docente aquí? Va a pedirle al estudiante que relacione este nuevo tema, el presente simple, con sus conocimientos previos, tales como sus propias experiencias diarias en su vida cotidiana. Ya que hemos hablado de la rutina diaria, este sería un buen momento para que ellos mismos empleen esto. Este punto se relaciona mucho con el siguiente, que es la práctica y ejercicios. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Básicamente van a hacer uso de lo que han aprendido. Así que aquí el docente puede pedirle ejercicios escritos, también se pueden hacer ejercicios orales, se pueden completar oraciones, hacer preguntas, describir situaciones cotidianas, como ya mencioné, la rutina diaria, utilizando este tema, el presente simple. Luego viene el proceso de retroalimentación, que básicamente está implícito en ese momento de práctica y de ejercicios. Aquí el docente va a dar sugerencias, indicaciones, correcciones, entonces se da esta interacción para dar información adicional cuando es necesario. Finalmente se da el proceso de evaluación. Aquí el docente va a evaluar, medir, observar si los alumnos realmente adquirieron estas nuevas transformaciones en su estructura cognitiva. Si sí adquirieron estos nuevos aprendizajes. Él lo puede hacer a través también de preguntas orales, de preguntas escritas, para realmente mirar si los estudiantes adquirieron esta nueva información. Toda actividad educativa que exige comprobar un aprendizaje significativo implica realizar una evaluación y expresar un juicio de valor. David Ausubel considera la evaluación como un proceso integral y continuo que debe permitirle al estudiante ser consciente de sus logros y avances académicos. De igual forma, al docente conocer si sus métodos de enseñanza están siendo efectivos o no. La evaluación del aprendizaje significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica porque permite extraer datos y disponer de información significativa para analizar las necesidades de aprendizaje significativo con las que cuenta el estudiante. Formativa porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo en la medida en que se van detectando cuáles son esos factores que influyen en este proceso. Y sumativa, ya que nos permite calificar el resultado del aprendizaje y esto alude a la situación final del proceso de aprendizaje. Con esto se pretende evaluar lo que el alumno es capaz de realizar con relación a los propósitos establecidos y a los contenidos curriculares. Se tienen en cuenta 3 aspectos, los cuales son el dominio cognitivo, el cual se enfoca en lo conceptual. Aquí tenemos la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la capacidad de relacionar, entre otras cosas. También está el dominio afectivo, lo cual hace énfasis en lo valorativo. Aquí están las actitudes, la autonomía personal, la tolerancia, el respeto, la confianza, la cooperación, el autocontrol, la seguridad en sí mismo, responsabilidad, la participación que el estudiante tiene y el interés que muestra en las clases. Y por último está el dominio procedimental. Este se enfoca en lo psicomotor. Hace énfasis en la capacidad de pensar, en las destrezas motoras, el control del cuerpo, la expresión corporal, la coordinación, los hábitos, entre otras cosas.
Cabe resaltar que la autoevaluación y la coevaluación son fundamental en este modelo, así mismo como la retroalimentación. Hablemos ahora acerca de las relaciones pedagógicas que se dan en este modelo. Básicamente el rol del docente y del estudiante. Bueno, debemos decir que las relaciones pedagógicas aquí están centradas en relaciones afectivas y de alteridad. Esto lo que hace es fomentar la motivación, la participación activa y que se dé un intercambio de roles constantes entre docentes y estudiantes. Aquí, entonces, en lugar de que el docente ocupe ese papel principal y él sea la fuente principal del conocimiento, esta relación de alternancia implica que el alumno toma un papel activo también en su proceso de construcción de conocimiento, en su proceso de aprendizaje. Entonces, más detalladamente, ¿qué hace cada uno? Bueno, el estudiante tiene un papel más activo, más participativo en la construcción de su propio conocimiento, generando con esto un desarrollo en su pensamiento crítico, también en su autonomía, en su creatividad y en la capacidad de resolver conflictos. El alumno además es un eje central en este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque los conocimientos serán elegidos y transmitidos con base a la información y a la motivación que tenga el estudiante. Ahora, el docente, por su parte, actúa como un facilitador y como un guía en este proceso. Él deberá escuchar y acompañar a los estudiantes mientras recorren todos esos contenidos, los distintos conceptos. ¿Qué debe hacer también? Bueno, él va a adaptar ese contenido al conocimiento que ya tienen los alumnos, de manera que les ayuda a crear, por así decirlo, un mapa mental, un esquema mental que tenga una secuencia lógica entre esa información previa y la nueva información. En esta relación, ambos van a tener oportunidad de ¿qué cosa? Bueno, de compartir información, de hacer preguntas, plantear problemas, discutir soluciones, evaluar resultados, creando así un ambiente de aprendizaje más colaborativo y participativo. Para finalizar, les estaré hablando un poco acerca de las teorías o los pedagogos en las que ésta se apoya y que están estrechamente relacionados. Esta visión cognitiva contemporánea del aprendizaje significativo toma en cuenta otros aportes constructivistas que permiten su fortalecimiento. Es decir, que así como David Ausubel habla de subsumidor, lo cual hace referencia a esos conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva del estudiante, cada teoría tiene su constructo básico o tipo de organización cognitiva. Por ejemplo, en la de George Kelly de 1963, el elemento fundamental es el de constructo personal. Aquí se dice que el individuo aprende o genera nuevos constructos desde los que ya había construido en base a su experiencia. Por otro lado, tenemos la de Piaget de 1982 y aquí el esquema de asimilación es el constructo. Entonces se podría decir que el sujeto aprende o elabora nuevos esquemas al captar e integrar esas nuevas experiencias en un marco ya existente. Se dice además que lo que sabemos está siendo construido permanentemente. Por último, tenemos la teoría de Johnson-Laird de 1983 y aquí el constructo clave es el de modelo mental, lo cual es esa representación interna que permite comprender el mundo, dado que dota a los individuos de la capacidad de explicar y de predecir. El sujeto aquí construye nuevos modelos mentales desde la recursividad de modelos anteriores, desde primitivos conceptuales y desde la percepción.